Hola. Otro manga para nuestra sección tóxica. Recuerden que estos romances, a pesar de ser entretenidos, nunca deben llevarte a buscar una pareja con estas características. La ficción es para el entretenimiento, y el amor sano es para la realidad. Pero, en fin, los invito a Chernobyl, y desde aquí declaro este mantra. Si Helbert opina, no estoy de acuerdo. Si Helbert habla, lo ignoro. Si Helbert falla, lo juzgo. Si Helbert piensa, lo desprecio. Si Helbert tiene millones de haters, soy una de ellos. Si Helbert tiene un solo haters, esa soy yo. Si Helbert no tiene haters, significa que ya no estoy viva. Aquí dejo en claro mi postura ante este top. Pero ahora, comencemos. La escena arranca con todo, mostrándonos unas páginas llenas de pasión entre nuestros dos protagonistas. Helbert, el top de este manga, está perdido en sus pensamientos, cuestionándose, ¿quién eres tú? ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me haces sentir así?, se lamenta, mientras su rostro se desborda en la pasión que le provoca a ese dulce chico. Incapaz de negar más sus sentimientos, le exige al chico que le diga su nombre. Este, con una voz suave, casi un susurro, responde, Helbert. Algo que emociona aún más al top, quien gruñe también el nombre de su amante, Johan. Y así termina esta escena jugosa. Espero que la hayan disfrutado, porque vamos a tener que esperar al apocalipsis para ver algo así de nuevo, jajaja. Aunque puede que esté exagerando. Pero volviendo al tema, retrocedamos en el tiempo, antes de que nuestro Johan conociera a su sugar daddy. Mientras nuestro Ceniciento, un humilde trabajador de limpieza, realizaba su tarea con una gran sonrisa, la escena se desarrollaba en el baño de un hotel. Detrás de él, un hombre con un parecido notable al top se observaba en el espejo antes de salir del lugar, pero en ese momento, la atención se centraba únicamente en el alegre trabajador. Su mente estaba llena de pensamientos positivos, en cuanto termine, recibiré mi primer pago. Soy tan afortunado de tener un trabajo tan cómodo como este. Reflexionaba con entusiasmo, mientras los recuerdos de sus anteriores empleos lo asaltaban brevemente. Mal pagados, agotadores, y siempre terminaba despedido por sufrir accidentes o causar problemas. Comparado con todo lo que vivía antes, el hecho de limpiar los baños en un hotel es una suerte. Pasaron ya 2 años desde que dejó la escuela para dedicarse a trabajar y cuidar a su madre, cuya enfermedad había dejado a su padre incapaz de cubrir los gastos. Recordando los trabajos duros que había realizado desde entonces, un pequeño arrepentimiento lo invadía por haber abandonado sus estudios, ya que solo conseguía empleos físicamente demandantes donde su frágil constitución lo perjudicaba. Comparado con todo lo que vivía antes, el hecho de limpiar los baños en un hotel es una suerte. No hay muchas áreas que limpiar. El salario es mínimo, pero el esfuerzo también. El gerente y los clientes son muy amables, se repetía con alegría mientras continuaba su monólogo interior. Lo que más lo emocionaba era la posibilidad de llevar a casa comida de alta categoría sin costo alguno, como un pastel de chocolate para su hermanito Philip, imaginándolo con una enorme sonrisa disfrutando del postre, lo que llenaba de satisfacción a Johan. Si me pagan hoy, iré a una tienda de verdad. A mi hermanito le encantaría, se prometió mientras seguía con su trabajo. Fue entonces cuando notó una billetera que el hombre anterior había olvidado. Miró a su alrededor, esperando ver al dueño, pero al no encontrarlo, una idea maliciosa cruzó su mente al observar que la billetera parecía ser de lujo. Debería llevarla al mostrador, se debatía internamente, pero un rollo de billetes emergió, tentándolo peligrosamente. ¿O debería estar dudando así?, se preguntó con desesperación ante la fuerte atracción del dinero. Sin embargo, la pureza que aún habitaba en él lo llevó a reconsiderar. No obstante, la curiosidad lo venció y abrió la billetera. En su interior, una foto llamó su atención, una atractiva chica junto a una familia feliz. Daniel Díaz Jarense leyó el nombre del dueño, mientras una sonrisa amarga se dibujaba en su rostro. Hubiera sido bueno que tomáramos más fotos como esta, murmuró con tristeza, recordando un reloj y un collar que aparecen en la imagen, objetos perdidos que solían pertenecer a sus difuntos padres. Ay, no, gente, quiero llorar, mi niño no merece sufrir así. No, debería estar agradecido de que Philip estuviera a salvo en ese entonces, pero todavía estoy un poco triste. Tanto que pienso en ellos a veces, reflexionó, sumido en la melancolía, hasta que la fría mirada del chico en la foto lo sacó bruscamente de su ensimismamiento. Luce como un niño, pero solo verlo en la fotografía me da escalofríos. Como esperaba, no puedo tomar esto.
Esta podría ser la última foto de su pareja o de la familia del dueño de la billetera, se dijo a sí mismo, casi cediendo de nuevo a la tentación al contemplar el fajo de billetes. Fue en ese instante que el dueño lo sorprendió. Ambos se sobresaltaron, y Johan, asustado, se apresuró a decir, disculpe, esto. No intentaba robarle, sollozó, explicando que solo había abierto la billetera para comprobar si había una identificación para devolvérsela. Pero el hombre, indiferente a sus súplicas, lo tomó de la mano, y la escena se cortó abruptamente, para presentarnos al desgraciado, al interés romántico de este nada tóxico Manfa. Helbert de Jarese. Hace una década, el matrimonio Jarese perdió la vida en un accidente, dejando al joven heredero de la familia ducal con el título. Ahora, es una de las personas más ricas del mundo. Cabello rubio, liso y brillante, rostro esculpido, y una estatura envidiable. Un hombre que, incluso en estos tiempos, ni siquiera se dignaría a bailar con la hija de una familia sin título. Su expareja, con quien había estado durante 3 años, no pudo soportar su frialdad. Él, en su estilo característico, ni siquiera se inmutó cuando la felicitó por su boda con otro hombre, soltando con indiferencia, ¿en serio? Estoy un poco sorprendido, felicidades, María. Aquí es donde agrego, tenía que ser un güero oxigenado, todos son igual de culeros. Pero, volviendo al tema, incluso si tiene un gato, será un gato con pedigrí. Es una persona muy arrogante. Es el noble más importante del mundo. Es decir, que es un snob de mierda, quiero decir, un noble caballero. Ahora, en contraste, tenemos a su hermano observando al hombre de hielo desde la distancia. Volvamos unos minutos antes de que Johan encontrara la billetera, cuando el hermano de nuestro top estaba disfrutando de un té en el muelle, hojeando un diario con tranquilidad. Esta hora del brunch encaja a la perfección con la calma del hotel. Es algo imposible de no amar, pensaba, hasta que la irritada voz de una mujer rompió su paz. No entiendo el mal gusto de quedarte en un hotel como este, dejando tu hotel al lado de la calle, Daniel, comentó con una sonrisa cínica, pensando que el día sería perfecto si no fuera por la presencia de aquella bruja. Encontrarte en un lugar como este, es una extraña coincidencia, María, respondió Daniel con una alegría fingida, mientras la mujer se tapaba la nariz con desdén. Eso es un hecho, cariño. La silla, ordenó María a un hombre que la acompañaba. Podrías pensar que era un sirviente, pero en realidad, era su esposo. Jajaja, y este pensamiento también cruzó por la mente de Daniel. Aquí se nos revelan los nombres de esta peculiar pareja, Vizconde Stephen Ennis y María Ennis, esposa del vizconde. Como ya podrán deducir, María es la ex de Helbert. Ambos esquivaron una bala, con amantes como esos, mejor estar soltero. Oh, Vizconde Ennis. Nos vemos por primera vez desde la boda, comentó Daniel con cortesía, mientras la bruja los observaba con reproche. He estado ocupado, así que no he tenido tiempo de ir a saludar, dijo Daniel con una alegría falsa, aunque por dentro pensaba que, incluso si tuviera tiempo, jamás lo haría. Y es que, como todos sabemos, la ex de Helbert es tan clasista y despreciable como él. En esta escena, María deja claro por qué es una arpía de primera. Creo que me está dando un poco de sed, ¿a ti no, cariño?, preguntó, casi exigiéndole al pobre hombre que le consiguiera algo de beber en lugar de pedírselo a un empleado. El tontito solo dijo, te compraré lo de siempre, María. Así que discúlpenme por unos minutos. Daniel, pensando que el tipo es uno de los pocos hombres amables que quedan en el mundo, le aseguró que no se preocupara, que lo esperaría. Pero su pensamiento fue interrumpido por la bruja, quien no perdió el tiempo en preguntarle cómo estaba su ex. En realidad, si fuera Helse, nunca se quedaría en un lugar como este, reclama la mujer clasista. Daniel, ya familiarizado con la personalidad de su hermano, le pregunta la verdadera razón por la que ha venido a un lugar donde claramente esta arpía nunca estaría. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que viniste hasta aquí?, dice mientras sus miradas se cruzan en un tenso intercambio. ¿Tu hermano? ¿Cómo está Helse?, pregunta María, quien, a pesar de estar casada con un santo, sigue buscando al tóxico. Pero sus esperanzas, para mi deleite sádico, son aplastadas sin piedad. Bueno, sigue igual. Eso es lo que esperaba. Al parecer, también eres un ser humano que puede preguntar por el bienestar de mi hermano, responde Daniel con una burla apenas disimulada, señalando los rasgos antipáticos que la mujer comparte con su hermano. Fingió ser casual, pero debe haber sido bastante sincera, reflexiona Daniel, con una sonrisa que oculta su desprecio.
Por favor, si me lo permites, déjame contactarlo. No me arrepiento de nada, pero, ¿no podemos llevarnos bien?, dice María justo cuando su marido se acerca con una botella de agua. Aquí, Daniel nos comenta que la mujer tenía fama de ser prepotente, algo que demuestra al mandar otra vez a su marido por agua, ya que la que había traído estaba tibia. Todo para seguir platicando con Daniel e intentar ser infiel. Parece que realmente le gustaba, piensa nuestro rubio. Bueno, el público decía que estaban saliendo, aunque yo aún no estoy convencido de que estuvieran saliendo de verdad. Y es en ese momento cuando el esposo de María, inocente como un cordero, pregunta de qué estaban hablando, pero la mujer desvía la atención quejándose del agua. Aquí nos damos cuenta de que, si realmente salieron alguna vez ella y Helbert, probablemente se dejaron porque eran igualitos, y Helbert no iba a dejarse tratar como un elfo doméstico. Ja ja ja. Daniel, aprovechando el momento para escapar, se levanta de su silla. Disculpen un momento. Continúen hablando, dice, mientras se aleja, pensando, me miras con resentimiento porque no quieres que los dejes solos a ti y a tu esposo en un lugar de bajo nivel. Termina su línea de pensamiento al darse cuenta de que su cartera no está por ningún lado, y justo cuando va a encontrarla, se topa con nuestro Ceniciento. Esa es mi cartera, dice, y cuando el chico de la limpieza se gira sorprendido, Daniel se encuentra frente a lo que parece ser la versión masculina de María. Una idea perversa se materializa en la cabecita rubia de Daniel. Tomando el brazo de Johan, lo mira con una expresión oscura. ¿Qué es esto?, gruñe, asustando a nuestro protagonista, quien, en ese momento, no sabe cómo reaccionar. Sin embargo, los pensamientos de Daniel no se dirigen hacia un prejuicio de robo, sino a la desconcertante similitud entre Johan y María, como si fueran hermanos separados al nacer. Disculpe, dice Daniel, mientras maquinaba una travesura. El ambiente se torna sombrío, y una sonrisa maliciosa se dibuja en los labios de Daniel, dejando a nuestro Ceniciento temblando de miedo, convencido de haber cometido un error fatal. Y aquí agrego, pues sí, fue un tremendo error. Aunque conociste a tu sugar daddy gracias a él, te advierto que quien se queda con ese hombre es quien realmente pierde. Con una actitud tan mierdosa, dan ganas de entrar al manhwa y darle un par de bofetadas para que se le baje lo idiota. Pero, retomando la historia, llegamos al día siguiente, un pequeño angelito exclama «wow», mientras se embelesa con el hermoso paisaje que se despliega a través de la ventana del tren. A su lado, Johan sonríe al ver la alegría que inunda a su hermanito, recordando cómo aquel hombre, a quien estuvo tentado de robarle la billetera, terminó contratándolo para un supuesto trabajo. Y ya te digo, Johan, que ese trabajito es más bien una bromita cruel. El rubio, sin tapujos, le soltó, gracias por encontrar mi billetera, de casualidad, ¿no tienes alguna hermana perdida?, comenzando a tejer su malvada trampa con una sonrisa que, en ese momento, a Johan no le pareció tan relevante. Todo hasta que, por algún giro perverso del destino, lo despidieron de su trabajo, y Daniel, como el mismísimo Satanás, apareció con una oferta irresistible. ¿Qué te parecen $5,000? El trabajo consiste solamente en limpieza y tareas del hogar. Comidas incluidas. La dirección está en la nota, expresó con una aparente aura inocente que, claro está, tenía poco de eso. Me propuso un trabajo con condiciones absurdas, diciendo que era la recompensa por haber encontrado su billetera, piensa nuestro Johan, mientras recuerda cómo Daniel le ofreció 5K solo por limpiar. Pero ya sabemos, gente, que no es solo por eso. Entre insinuaciones, Daniel reveló sus verdaderas intenciones, mencionando que tiene un amigo muy parecido a él que necesita ayuda en su hogar. Por esa razón, Daniel, sin segundas intenciones, nótese el sarcasmo, contrató a Johan para ese trabajo. Aún así, nuestro hombrecito decide aceptar a pesar del inminente peligro, porque no tiene otra alternativa. ¿Quién no querría llevarse 5K por limpiar, sabiendo que con todo ese dinero podría darle a su tierno hermanito una vida mejor? Por favor, que no sea un fraude o algo malo. Madre, padre, reza el hombrecito, implorando que, por fin, la vida le dé un respiro. Pero su plegaria queda en suspenso cuando una enorme y resplandeciente mansión aparece ante sus ojos, cegándolo momentáneamente. Es una mansión enorme y hermosa, piensa con sorpresa, mientras es guiado al interior por un sirviente. El imponente ambiente lo deja descolocado. Es como ver una película clásica, murmura, comenzando a dudar seriamente de la veracidad de este supuesto trabajo. La idea de haber caído en un engaño le carcome la mente. ¿De verdad este tipo llamado Daniel conoce a alguien que viva aquí? Parecía alguien con mucho dinero. ¿La gente de este nivel es irreal?
Se cuestiona, reviviendo en su mente la oferta de 5K que, en retrospectiva, también suena irreal. Las dudas de Johan solo aumentan hasta que un mayordomo aparece para disiparlas. Viene de parte de Daniel, ¿no es así? El joven, aún incrédulo, vuelve a cuestionarse si todo esto no es más que una trampa. El mayordomo, con la paciencia de quien ya ha visto demasiadas cosas en la vida, le aclara que el trato es real. Viene de parte de Daniel, ¿no es así?, pregunta el anciano. Johan, aún incrédulo, sigue cuestionándose la realidad del trato. Sin embargo, el mayordomo confirma que todo es real, refiriéndose a Daniel como joven maestro. Este título sorprende a Johan y también desconcierta al propio mayordomo. Los murmullos no tardan en extenderse entre los presentes, quienes rápidamente notan el sorprendente parecido de Johan con María. Bueno, parece que no le dieron mucha información. Entiendo su posición. No creo que usted sea una mala persona, dice el mayordomo, compadeciéndose del joven, consciente de que ha sido arrastrado a una broma cruel de la cual aún no es completamente consciente. Tras pedir su currículum, el cual Johan no tiene, el anciano suelta un suspiro largo. Pero, conmovido por el joven, decide ayudarlo. Ya tengo una idea de lo que pretendía el segundo amo al enviar a este joven a la casa, reflexiona el mayordomo, imaginándose a un mini Daniel diabólico. Porque, gente, el rubio oxigenado mandó a Johan a trabajar allí solo porque se parece a la ex de su hermano mayor. Y parece que Daniel encuentra una retorcida diversión en poner a Helbert en situaciones incómodas. Estoy seguro de que se trata de una de sus bromas. ¿Así ha sido siempre el segundo amo? Pero sus bromas se han vuelto mucho más sofisticadas y difíciles de detectar, se dice el mayordomo, desviando su mirada hacia nuestro Ceniciento. Pero, en esta ocasión, es demasiado evidente, piensa con pesar. El mayordomo dirige a Johan a través de una serie de pasillos hasta llegar a una puerta. Toca y es recibido por Helbert. ¿Qué sucede?, pregunta el hombre con una expresión fría. El joven amo Daniel me ha enviado un nuevo empleado, informa el mayordomo. ¿Daniel? Si no es algo importante, hazte cargo tú, responde Helbert, con indiferencia. Sí, entiendo, asiente el mayordomo. Cuando cierra la puerta, se vuelve hacia un abatido Johan, sintiendo como su corazón flaquea. Hay uno que otro problema, pero he decidido darte el empleo, anuncia, para alegría del joven, quien expresa con entusiasmo que se esforzará y será el mejor trabajador que han tenido. Su rostro brillante ilumina el semblante del mayordomo. A pesar de notar el descontento de este, Johan sigue viendo al anciano como su héroe, algo que conmueve al mayordomo. Lo que harás aquí no es limpiar ni lavar ropa, le explica, sorprendiéndose una vez más del increíble parecido del joven con la ex de Helbert. Consciente de que no puede deshacerse de Johan ni dejarlo a la vista de todos por razones obvias, el mayordomo, con una idea ya en mente para mantener a todos contentos, lleva al chico a otro lugar. Lo sube a un auto y lo conduce hacia un bosque perdido de la mano de Dios. Al llegar, el mayordomo le ordena bajar del vehículo. Nuestro Ceniciento, visiblemente intranquilo, observa a su alrededor. ¿Qué quiere que haga en este lugar?, murmura, mientras el anciano le explica que el duque proviene de una familia de gran prestigio y que, a pesar de contar con numerosos empleados, algunas áreas aún requieren atención. Johan, nervioso, responde con un dubitativo, ya veo, mientras mira a su alrededor y solo ve árboles y arbustos. Así que me gustaría dejar este lugar bajo tu cuidado, concluye el mayordomo, dejando a Johan boquiabierto ante un sitio que parece sacado de una película de terror. ¿Qué?, murmura aterrado, mientras el mayordomo continúa con su discurso. Puedes vivir aquí y vigilar si hay alguien en apuros o simplemente limpiar el césped a tu alrededor. Este espacio ha sido creado para personas que puedan encontrarse en peligro dentro del terreno. Intenta animarlo, últimamente no lo usamos mucho porque todos se desplazan en coche. Johan, sorprendido, repite mentalmente, no puede ser. El mayordomo, sin alterar su tono, le dice que regresará por la mañana con alimentos y lo básico para sobrevivir en ese lugar, finalizando con una frase contundente, este lugar queda a tu cargo. Luego se marcha, dejando a Johan perdido en la oscuridad de aquel sitio inquietante. Si alguien perdido busca refugio, creo que encontraría más fácilmente la mansión de antes, ¿o no?, piensa, antes de abrir la puerta de la casa en ruinas. La manija se cae, tras un tiempo, la puerta se abre finalmente en una nube de polvo. Mientras tanto, su hermanito sigue dormido en el césped. Johan, aunque cuestiona la integridad de la casa, se alegra de tener un hogar. Philip, despierta, tenemos una casa, exclama con una gran sonrisa, sin que nada perturbe su buen humor.
Además de tener una casa, se queda ahí y recibe un sueldo de 5.000. Madre, padre, ¿están viéndonos ahora?, dice el joven, estallando en lágrimas y agradeciendo al supuesto ángel de Daniel, que para mí es un villano, eso nadie lo niega. Podrá ser una casa a punto de caerse, pero es una casa, dice con entusiasmo. No me canso de decir que Johan es un rayo de sol que ese apestoso sugar daddy tsundere no merece. Sin embargo, para desgracia de todos, especialmente del mayordomo, Johan terminaría encontrándose con el dueño de la mansión, a pesar de que el sirviente lo había alejado para que Helbert no lo viera y recordara a su ex. Ah, el destino, tan cruel como siempre. Unos días después, se demuestra lo que ya sospechábamos cuando conocemos al cuando alguien aparece cabalgando de manera ansiosa, aparentemente perdido. Montado en su caballo, hace que éste se ponga en dos patas, y casi alterado exclama un ¿qué?, mientras finge no estar perdido, actuando como un bad boy a pesar de que no hay nadie observándolo. Y aunque pensaba burlarme de Herbert por su terrible sentido de la orientación, debo admitir que el mío es igual de pésimo. Qué triste, no puedo ser una HDP. Pero en fin, volviendo al tema, el duque dice, ¿dónde diablos estoy? Normalmente ya estaría de regreso frente a la mansión. Esto es extraño, expresa, completamente desubicado y perdido. Debí regresar en cuanto sentí que estaba en el camino equivocado. Debo haber entrado por algún lugar en el que nunca antes he estado, reflexiona con una expresión oscura, recriminándose por perderse en un lugar que ha sido su hogar toda su vida. Entonces, un ruido llama su atención y gira la vista, lo que ve lo deja perplejo. María, dice al ver a un sonriente Johan. María, ¿quién?, pregunta Johan, sin entender qué está pasando. Es ahí cuando el sugar daddy se da cuenta de que esa, María, tiene poco de lo que esperaba. Y sí, tiene poco, es decir, esta María tiene perdón, sálvame, Señor, de mis pensamientos nefastos. Porque para pensamientos nefastos está el top. No importa cómo se vea, es un hombre, y su apariencia es ligeramente diferente. Sobre todo, expresa el HDP de Helbert, mientras observa la apariencia desaliñada de nuestro niño, algo que eriza sus plumas. ¿Quién eres? No sabía que había alguien como tú en mi casa, dice con cinismo, mirando a Johan con desagrado. Nuestro hombrecito, captando el mal humor del top, responde nerviosamente, soy Johan Rustin, he estado trabajando en esta casa desde el mes pasado, Daniel le habló de mí, dice mientras sus manos arrugan su ropa sucia, lo que pone aún más de mal humor al loquito del top. Helbert, molesto por la apariencia desarreglada de nuestro ceniciento, recuerda cómo Daniel le había enviado una carta de recomendación para este chico y cómo el mayordomo se lo había notificado, pero que en aquel momento lo ignoró por completo. Entonces, es este chico, dice, observando detenidamente a nuestro dulce hombrecito. Aunque los lunares y algunos detalles son ligeramente diferentes, definitivamente son similares. Si no fuera por esas cosas, refiriéndose al aspecto andrajoso del botón, habría pensado que era una broma de María. Siempre creí que la apariencia de María era noble y fría. También tenía un rostro bastante inocente. Sé perfectamente lo que esperan que haya y lo que les preocupa. Pero lo único en lo que puedo pensar es en lo miserable que es. ¿Cómo se atreven a pensar en tener a un chico en mi casa?, exclama Helbert, volviéndose completamente loquito mientras una oscura aura lo envuelve. Sin darse cuenta de que Johan, justo detrás de él, le pregunta alegremente a dónde se dirige, fascinado por ver un caballo por primera vez. Y aquí es donde nuestro chico comete un error de novato, le da una palmada al animal, que responde con una patada que no solo enfurece al caballo, sino también a su dueño. Y aquí, gente, es donde comienza uno de esos momentos por los que este top me parece un HDP. Mientras mi pobre niño se retuerce de dolor por el golpe, Helbert, en lugar de ayudarlo, se limita a observarlo con indiferencia, soltando un seco, eso fue estúpido. Los caballos son amistosos cuando les tocan la cabeza. Pero los inocentes ojos de mi pobre bebé ven algo distinto. En su mente, el duque se transforma en un príncipe azul, con una aura rosada rodeándolo, admirando su porte y cayendo irremediablemente enamorado. Se imagina a Helbert preocupado por él, pero esa fantasía se hace añicos cuando el top vuelve a abrir la boca. Es natural que no le guste ser tocado con esas manos sucias, añade, retomando su desprecio. Y para rematar, termina con un despectivo, es tu culpa, con un rostro de total desagrado. Pero Johan, siendo mucho más noble que yo y mi oscuro corazón que ya habría maldecido al tipo con todas mis fuerzas, solo responde, es cierto, jajaja, riéndose nerviosamente.
recuerda cómo había visto esa misma expresión desdeñosa en la fotografía familiar en la billetera de Daniel aquel día, y ahí es cuando empieza a notar el parecido entre ambos hombres. A pesar de su parecido, Daniel es guapo, amable y alegre, mientras que Helbert es frío y despiadado. Johan se regaña a sí mismo por estar pensando en cosas que no debería y se pregunta si el tipo está preocupado por él, ya que no deja de mirarlo inquisitivamente. Estoy bien, dice nuestro Ceniciento, intentando fingir que todo está en orden, pero la mirada acusadora de Helbert no lo deja en paz. Parece que eres más saludable de lo que imaginé, ya que no estás en malas condiciones, dice Helbert, aunque aquí no sé si lo dice de manera sarcástica, porque no deja de acosar a nuestro prota con la mirada, dejando a Johan cada vez más incómodo. Aún así, Johan, sintiéndose morir por el golpe, decide que no es buena idea decirle al zoquete que está herido, recordando cómo lo vio dando vueltas por el lugar. Así que, con la mejor de las intenciones, le ofrece su ayuda. Si está perdido, puedo ayudarlo, puede usar el walkie-talkie de adentro, puede comunicarse. Helbert le lanza una gélida mirada de perra quejumbrosa, rechazando cualquier oferta de ayuda como el típico hombre macho que no pide direcciones por orgullo. ¿Cree que estoy perdido? ¿Tiene eso algún sentido?, pregunta el top, claramente molesto. Johan, intentando no herir su ego, responde con cautela, pero quizás no sea necesario. Aunque en su mente, recuerda que alguien que no está perdido no estaría mirando a todos lados tal cual gallina sin cabeza, como lo hizo Helbert, hace solo unos momentos, cuando lo observó dar vueltas sin rumbo, obviamente desorientado. Dice que no está perdido. Aún así, solo hice la pregunta por cortesía. ¿Será eso suficiente?, se pregunta mientras le dice al top, ya que no está perdido, que se retirará. Pero el top, demostrando su naturaleza tsundere, lo detiene con una expresión descontenta. Espera, detente ahí, gruñe, visiblemente enfadado. Está bien. Es cierto que estoy perdido, finalmente admite a regañadientes, mordiéndose los labios con frustración. Es solo que, no puedo creer que esté perdido y quedando en ridículo frente a alguien que ni siquiera conozco, y además en mi propia casa, dice en su mente, asumiendo el papel de una auténtica drama queen. Esto hiere mi orgullo, al punto de sentir todo retorcerse dentro de mí, murmura, y sí, gente, confirmo que Helbert debe ser pariente de Vegeta de Dragon Ball. Finalmente, el tipo deja de lado su orgullo y, a regañadientes, pregunta si hay algún walkie-talkie dentro de la casa, refunfuñando sobre si la cosa funciona y dejando escapar una serie de preocupaciones ridículas que perturban su cabecita rubia. Johan, dándose cuenta de que es un loquito, simplemente asiente, ordenando que caminen hacia el lugar donde se encuentra el aparato. En su interior, Helbert se jura que hará pagar a Johan por haberlo hecho pasar por tal humillación. Y sí, gente, como les digo, es un loquito. Men, Johan no te hizo nada, deja la droga. Después de calmarse un poco y de maldecir mentalmente a Helbert como se merece, Johan abre la puerta de su humilde hogar e invita a entrar al snob del duque. Es que no puedo evitarlo, gente, este tipo de la nada me provoca insultarlo, pero me sereno ahora mismo. ¿Vives aquí?, exclama Helbert, con un rostro de horror ante el cuchitril donde vive el botón. ¿Vives bajo un montón de árboles caídos?, piensa prejuiciosamente, mientras un escalofrío le recorre la espalda ante la visión de aquella casa. Sé que no se ve bien por fuera, pero no es tan malo como parece, dice el rayito de sol, a lo que Helbert, todo indignado, junto a su caballo que al parecer también es clasista si eso es posible, lo miran con atmósferas ensombrecidas. ¿Cuál es su estándar para decir que es bueno?, piensa el top sin dejar de lamentarse por tener que entrar en aquella choza horrenda. Amarra su caballo a un árbol y, con desagrado, se dirige a la casa. Viendo cómo luce, no me sorprendería que estuviera llena de gérmenes, dice el ingrato, pero al entrar, se sorprende al ver que la casa está limpia. Se ve mejor de lo que pensaba, admite cuando ve a un pequeño niño y se queda perplejo. ¿Eres papá?, pregunta sorprendido, ya que el chico, además de joven, parece inocente. Johan le aclara que ese pequeño angelito es su hermanito menor. Ahora está dormido, así que no puede saludarlo. Lo siento mucho, dice con una sonrisa nerviosa, mientras observa la expresión de pocos amigos del duque, quien comenta que un niño solo hace ruido cuando se despierta, ya tirándole al pobre nene como si fuera una plaga. Johan no puede hacer más que reírse mientras prepara té para ambos, dejando al duque aún más consternado con su comportamiento. ¿Qué está haciendo? ¿Vasos de papel? Así que eso es un vaso de papel, piensa el duque, amargado por todo lo que hace nuestro muchacho. Me sorprende que se haya atrevido a hervir agua en una olla y que me lo haya servido en un vaso de papel, se dice mentalmente,
Y aquí nos damos cuenta de que este tipo nunca ha sido feliz, es un pinche amargado. Lo siento, es todo lo que tengo, dice Johan, notando la expresión de desagrado en el rostro del duque. O tal vez preferiría tomar un café, añade, intentando calmar el incómodo ambiente, pero el snob desgraciado del duque no quiere que le ofrezcan cosas de la plebe. ¿Un café? ¿Y de dónde sacaste esto?, cuestiona, y aquí la conversación se torna como si dos aliens estuvieran hablando en idiomas diferentes, sin lograr entenderse entre sí. ¿Qué? Ah, por cierto, la cosa con forma de palito sirve para revolver el azúcar, explica Johan, mientras Helbert reflexiona en su interior como todo un anciano gruñón. ¿Un palito? No sé qué sea eso, pero de todas formas no creo que me guste. Sé que no es educado mostrar tu desagrado por la casa de otra persona, pero, dice Helbert, cambiando bruscamente su línea de pensamiento. No, en primer lugar, esta es mi casa. Así que puedo decir lo que yo quiera, no, se justifica, y luego, como todo un HDP, dice enojado, llévate las dos cosas y tíralas. Johan, todo nervioso, solo responde, sí, diciéndose mentalmente que va a comunicarse con la mansión y pedir que vengan por aquel viejo quejumbroso. Lo último lo agrego yo, porque no dudo que mi niño lo piense, así que lo digo por él. Sin embargo, cuando nuestro chico se dirige a tirar los tés, la mirada gélida de Helbert lo detiene. ¿Por qué cojeas? ¿Te lastimaste de verdad?, pregunta descontento, mientras piensa, no sería extraño que me dijera que se lastimó bastante con la patada del caballo. Y ahora que lo pienso, solo ha estado usando su brazo izquierdo. Al final, después de ser un mamón, Helbert finalmente expresa, oye, creo que debería llevarte al hospital. Parece que estás bastante lastimado. Pero Johan, de manera tajante y sin querer ser una carga, responde que está bien, sabiendo que no tiene dinero ni siquiera para pagar el hospital. Explica que su madre batalló con una enfermedad durante mucho tiempo y que incluso murió sin saber qué tenía, dejando solo a su padre, hermanito y una montaña de facturas que pagar. Tras la muerte de su padre, quien trabajaba diligentemente como albañil y tuvo un accidente fatal, Johan decidió que no quiere nada que ver con hospitales ni más deudas. Y aquí es donde me compadezco de mi niño. Ese ser de luz no merece sufrir así. A pesar de las negativas del botón, el dolor persistente en su brazo le indicaba con urgencia que necesitaba ir al hospital. Sin embargo, al cruzar su mirada con la intimidante y fría expresión de Helbert, decidió aguantarse, rehusando quejarse ante aquel hombre amargado. Se convenció de que, lo más probable, era que ni siquiera pagara el hospital, y que, como siempre, terminaría echándole la culpa, tal como lo hizo cuando el caballo lo pateó. Helbert, por su parte, fascinado por la belleza e inocencia de Johan, seguía observándolo detenidamente hasta que algo más atrajo su atención. De repente, se le agitaron las plumas. «Oye, ¿qué se supone que estás haciendo?», gritó, indignado, al ver a Johan realizar un gesto que para cualquier latino sería normal. «No estarás pensando en reutilizar esos vasos, ¿o sí?», añadió, sin dejar de mirarlo con desdén. «Eso, ni siquiera usted lo tocó». «Y dentro de las cosas que me trajo Dave la última vez, no tenía tazas», respondió Johan, desviando la mirada del loquito temperamental. «Dave no viene sino hasta dentro de una semana. No puedo tirar estos vasos de papel, ya que son los únicos que tengo». Si creías que en este punto el amargado de Helbert se compadecería de Johan, te equivocas. El HDP, aún más enojado, aunque no tenía intención de usar los vasos, exclamó furioso, «Eso es algo completamente patético». Johan, ya cansado de sus tonterías, pensó que era ridículo ser llamado patético solo por no tener tazas. Pero, considerando la actitud de Helbert, no era algo sorprendente. El tipo, claramente, había nacido con una cuchara de plata en la boca, y no podía entender lo que era vivir semanas sin una sola taza. Mientras él probablemente usaba tazas de la más alta categoría, hechas por los mejores artesanos, Johan reflexionaba, solo con ver su cara es más evidente. Mientras tanto, Helbert se decía, no puedo creer que alguien tan patético tenga la misma cara que María. Ella es una mujer orgullosa y con dignidad, contundente con sus palabras y acciones. Mientras él sonríe y pone esa cara todo el tiempo. Lo que Helbert ignoraba era que esa, digna, mujer que tanto admiraba planeaba serle infiel a su esposo justo con él. Sí, y que digna Helbert, no es como que la creas digna, porque es millonaria, como tú. Pero volvamos al tema. El tsundere, en un arranque de indignación, exclamó, «No me gusta». Aquí debo interrumpir, ¿por qué debería gustarte, men? No es tu pareja. Este Helbert es un alucín,
Pero bueno, sigamos, la cara de una mujer orgullosa. Y esta cara de debilidad que refleja sutilmente un comportamiento de descontento. Es un fastidio, añadió el loquito, dejándome con la boca abierta ante tanta estupidez. Fue en ese momento cuando la paciencia de Johann finalmente colapsó, no solo por el comportamiento impertinente de Helbert, sino también porque el dolor en su brazo y pierna se había vuelto insoportable. Bueno, descanse aquí un momento, dijo, intentando mantener la compostura. Pero Helbert, sin dejar de ser un culero, respondió secamente, me voy a quedar aquí, dejando claro que no pensaba moverse de aquella silla. Está bien, respondió nuestro ceniciento con cortesía, ofreciéndole un cojín, que el loquito obviamente rechazó. Por suerte para Johann, quien mintió únicamente para no parecer tan descortés y pobre, así estoy bien, volvió a decir el cretino, de manera mordaz, dejando a Johann desconcertado por la actitud del tipo. Internamente, Johann pensaba, lo sabía. Despidiéndose brevemente, se dirigió al exterior con el walkie-talkie en mano, dispuesto a llamar a la mansión para que vinieran a buscar al anciano quejumbroso. Sin embargo, al salir, su brazo volvió a dolerle con fuerza debido al sobreesfuerzo que había hecho para fingir estar bien. Con un suspiro exasperado, se dijo a sí mismo, bueno, nada es sencillo en este mundo, y luego procedió a llamar a la mansión. Tiempo después, vemos al mayordomo conversando con Johann. Debió ser duro, comentó el hombre con un tono amable, a lo que Johann, riéndose nerviosamente, respondió con un simple no. Pero no nos hagamos tontos, el duque era imposible de tolerar y eso es exactamente lo que piensa Johann, quien además incluye al mayordomo en la misma crítica. Sin embargo, antes de que pueda profundizar en sus pensamientos, alguien interrumpe la conversación. Nadie más que el mismísimo Tsundere. Date prisa, ordenó Helbert con su habitual tono autoritario. El anciano, sin más preámbulos, se despidió brevemente de Johann, quien, al fin solo, suspiró con alivio. Pensando, inseguro, si sería apropiado darle las gracias al hombre. Después de todo, aunque Daniel fue quien lo recomendó, fue el desagradable tipo quien realmente lo contrató. Antes de que el auto pudiera marcharse, Johann decidió actuar. Se colocó frente a la ventanilla del duque e hizo una reverencia. No pude hacerlo antes porque no tuve la oportunidad, pero muchas gracias. Usted fue quien me contrató, dijo el joven, con un brillo de sincero agradecimiento en los ojos. Gracias a que conseguí un trabajo aquí, mi hermano y yo somos muy felices, y la paga es muy buena, añadió con el corazón lleno de gratitud. Helbert, sin mostrar ninguna expresión, se limitó a mirar al mayordomo. Se le dan 5.000 al mes, expresó con frialdad. Y, como no podía ser de otro modo, el cretino remató con un comentario cruel, recibe más dinero de lo que hace, expresa sin un atisbo de compasión antes de ordenar al chofer que se marcharan. Las palabras de Helbert dejaron una profunda herida en el corazón de Johann, como una estaca clavada. Después de eso, nos trasladamos al vehículo, donde el tsundere se encuentra junto a su mayordomo. Al chico de antes, llévale vasos de papel, ordena. Llevarle vasos de papel a Johann, reclama el mayordomo, perplejo, mientras Helbert asiente en silencio. A pesar de su expresión de desagrado, está claro que sucumbió a los encantos de nuestro querido Johann. Este pedido desconcertaba al mayordomo, pues era un gesto inusual viniendo de esa bestia sin corazón. Por otro lado, Johann se reprochaba no haber arreglado las señales de señalización. Sabía que no podía volver a encontrarse con ese tipo, y tenía sus razones. Mientras reflexionaba, su brazo seguía doliendo, y rezaba para que no estuviera roto. Consideraba tomar algunas pastillas para el dolor, y así transcurrió el tiempo, pasando de la tarde a la noche. El mayordomo, obedeciendo las órdenes de su amo, se dirigía a la casa abandonada de nuestro protagonista, mentalmente regañando al muchacho por no tener ni siquiera un celular. Johann, tierno como siempre en los recuerdos del anciano, alegaba que era demasiado caro. Sin embargo, la mente del mayordomo estaba plagada de inquietudes. ¿Por qué su patrón le ordenó llevarle vasos de papel al chico? Además, resultaba extraño que alguien con tantos años viviendo en la zona se hubiera perdido. Todo parecía demasiado extraño para ser una coincidencia. Y no lo era, señor, el cruel y malvado destino estaba atrayendo a ese desgraciado a la vida de mi bebé. Finalmente, el mayordomo llegó a la cabaña, sorprendiéndose al encontrar las luces apagadas. Pensó que el chico estaría durmiendo, pero esa teoría se desvaneció cuando, al acercarse, escuchó sollozos. Alarmado, abrió la puerta y encontró a nuestro adorable Philip llorando mientras intentaba ayudar a su hermano mayor. Señor Robert,
Preguntó el chico respirando pesadamente, pálido y tembloroso. Oh, en realidad, el caballo me pateó, parece que mi brazo está torcido, balbuceó mientras seguía temblando, dejando aún más consternado al mayordomo. ¿Te golpeó el caballo? ¿No estás bien? Pensé que estabas nervioso, por eso no te veías bien frente al maestro, exclamó el anciano, ahora con un ligero remordimiento. Johann, ya rendido, le pidió al mayordomo que, por favor, llamara a un vehículo para ir al hospital, ya que no creía poder caminar hasta allá. Bueno, esta casa es demasiado grande, murmuró Johann con un rostro empapado en sudor por el dolor. La escena se corta y nos encontramos nuevamente con Herbert, perdido en sus pensamientos mientras sostiene una copa de vino. Hoy he gastado mucha energía en cosas inútiles. Ahora que lo pienso, él realmente no hizo nada malo. Se veía muy descuidado, pero no puedo ver eso como algo negativo. Fue bastante innecesario, pero recibí algo de ayuda. Es rápido y tiene buen aspecto. Pero no sé por qué, meditaba mientras su mente se llenaba de imágenes de Johann. Es evidente que el amargado señor frío comenzaba a sentir algo, pero como buen tsundere, no estaba dispuesto a ceder. Me siento preocupado y molesto. Decir que es simplemente porque se parece a María sería demasiado, reflexionó, sin llegar a entender del todo sus sentimientos por ese hombrecito que acababa de conocer. No sentí nada cuando vi a María. ¿Por qué sigo preocupándome por él?, murmuró, mientras sus pensamientos volvían al adorable jovencito. De repente, se dio cuenta de que su mayordomo no estaba con él. Extrañado por la ausencia, preguntó a una sirvienta dónde estaba Robert, a lo que ella respondió que había ido a dejar unos vasos de papel a la cabaña. «¿Vasos de papel?», repitió, mientras su expresión se oscurecía al recordar que él mismo lo había mandado a eso. Al salir de la habitación, escuchó por accidente un murmullo intrigante. «Oh Dios, ese chico con apariencia de santo», decía una sirvienta preocupada. Esas palabras captaron la atención de Helbert de inmediato. «Sí, se lo van a llevar ahora», continuó la otra, y Helbert, sabiendo que se referían a Johann, intervino abruptamente, preguntando por qué estaban chismeando. Aunque la sirvienta principal intentó minimizar el asunto, él no estaba para evasivas. Katrina, ordenó con un tono sombrío, haciendo que el ambiente se tensara. No les quedó más remedio que contarle lo que estaba pasando. El chico que habían contratado recientemente, el mismo que fue enviado a cuidar la cabaña, estaba herido y estaba siendo trasladado al hospital. Aunque Helbert recibió la noticia con una expresión fría, ordenó de inmediato que lo contactaran con Robert. Las sirvientas, nerviosas, le entregaron el celular con las manos temblorosas. Tras una breve conversación, en la que el mayordomo le explicó la situación, Helbert dio órdenes a Katrina para que le preparara un auto. Estaba claro que iba a ver al chico que, a pesar de negarlo fervientemente, ya comenzaba a considerar como suyo. Parece que sí se lastimó mucho. Al principio pensé que esa cojera no era por una herida. No, gente, es que este hombre es un genio. La inteligencia lo persigue, pero él es más rápido, eso es lo más suave que diré. Pero el tsundere continuaba, imperturbable, es molesto que sonría mientras dice que está bien. Pensé que sería mejor ignorarlo, pero fue un error. Es como si estuviera escapando después de haberlo lastimado, pensaba, con algo que vagamente parecía remordimiento, aunque su cara seguía siendo la de alguien estreñido. Yo también iré al hospital, sentenció finalmente, mientras sus pensamientos seguían divagando. Debiste decirme que no estabas bien y que te llevara al hospital. ¿Qué clase de espíritu tiene este chico para decir que estaba bien? Me pregunto qué cara tenía cuando lo llevaron. Johann Rastin, murmuró su nombre en voz alta. Y ahí, queridos lectores, es donde comienza la obsesión de este hombre por nuestro dulce rayito de sol. Tiempo más tarde, tenemos al tsundere parado frente a Johann, sorprendido y asustado por la inesperada visita de su jefe, quien no deja de observarlo con una mezcla de desdén y prejuicio. ¿Acaso no dijiste que estabas bien?, señala Helbert con tono cortante, mientras Johann, nervioso, apenas responde, así es como me sentía. Esta respuesta solo consigue enfurecer más al top. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que vas a decir? No fue intencional en absoluto, pero de alguna manera sucedió, piensa Helbert, con los ojos fijos en él, mientras Johann intentaba asegurar que estaba bien y que no era necesario que hubiera venido. Eso, por supuesto, irritó aún más al tsundere, quien, con una mirada llena de veneno, le preguntó si estaba intentando joderlo mintiendo de manera tan descarada. Y aunque Johann intentaba excusarse, Helbert no tenía ninguna intención de escucharlo.
Incluso con una herida tan visible, dices que estás bien. Solo tienes la intención de joderme, pensaba Helbert, confirmándonos a todos que es un tremendo alucin, enfadándose solo porque el botón no se le lanzó a los brazos pidiendo cuidados como una damisela acudiendo a su príncipe, jajaja, pero bueno, de regreso a la narración, vemos como el duque ya está, aunque lo niegue, en las tiernas manos de nuestro ángel. Ya en el hospital, el doctor, visiblemente sorprendido, le comentó a Helbert que pensaba que él era el paciente, debido al tono afligido con el que había hablado. A lo que el duque, en un raro momento de humildad, respondió que sentía haberlo preocupado. El médico, en su camaradería, le aseguró que no era ninguna molestia y que siempre sería bienvenido, aunque no estuviera enfermo. Pero la atención de ambos se desvió rápidamente hacia el testarudo Johann, a quien Helbert ordenó que le dieran tratamiento. Y, aunque el gesto mostraba una leve preocupación, la cara de pocos amigos del tsundere seguía poniéndolo incómodo, lo que solo contribuyó a asustar aún más a nuestro protagonista. Le hicieron 1000 pruebas, algunas bastante caras, lo cual comenzó a poner nervioso a Johann. Recordaba que, cuando su madre fue hospitalizada, el médico solo le preguntaba cómo se sentía por la mañana y por la noche, pero aún así las facturas resultaron ser excesivamente costosas. Ahora, temía que el salario que apenas había conseguido se esfumara en un abrir y cerrar de ojos. Quería huir, pero algo lo mantenía clavado al sitio, la mirada inquisitiva de su tóxico jefe. Después de los exámenes, Johann fue arrastrado a una habitación de lujo. Había escuchado que en los hospitales hay habitaciones como esta, pero, si permanezco aquí, reflexionaba, dándose cuenta de que se quedaría pobre. Nervioso, sollozaba, disculpe, yo no tengo dinero suficiente para ser hospitalizado en este lugar, pidiendo casi a gritos que solo le vendaran el brazo. Helbert, visiblemente harto, gruñó, ¿quién dijo que tú ibas a pagar? Yo voy a pagar por esto, así que deja de hacer el ridículo y cállate, dejando a Johann completamente sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué usted va a pagar mi hospitalización?, preguntó, sin entender que ya había sido marcado como propiedad, aunque el top seguía negándolo fervientemente. Pero lo más divertido de todo es que este hombre se estaba comportando como un sugar daddy sin siquiera darse cuenta. Pero regresando a las dudas de Johann, se dice mentalmente: bueno, esa persona es dueño del caballo, ¿no? Y fue culpa de su caballo, ¿verdad? No solo es su amo, sino también mi jefe. No importa cuánto lo piense, se decía Johann, a punto de aceptar que fue culpa del animal, y cuando digo animal no me refiero al caballo. Pero, como era de esperar, el tóxico, sin reconocer su propia monumental cagada, respondió con toda su arrogancia: fue tu culpa que Daisy te haya pateado. Johann, asombrado, apenas pudo procesar el nombre del caballo. Pero, por supuesto, Helbert no estaba dispuesto a dejarlo ahí. Todavía tenía que demostrar que era el rey de los cretinos. Por tu culpa, se asustó mucho. Mereces disculparte con ella luego. Sin embargo, eres mi empleado y, por más idiota que seas, debo hacerme responsable de ti como tu jefe, sentenció con cara de viejo amargado, como si fuera una carga tener que cuidar de su empleado. Y aquí es cuando todos pensamos: para eso está tu mayordomo, soquete. Tú simplemente estás ahí porque ya te enamoraste y sigues en modo negación. Johann, por su parte, se sentía más confundido que nunca. El comportamiento de Helbert era raro: el hospital de lujo, la recámara más costosa. Él dijo que lo hacía porque soy su empleado, pero no creo que otros empleados hayan tenido el privilegio de estar en una habitación como esta, reflexionaba, pobre inocente. Claro, mi ángel, lo que pasa es que ese hombre quiere ser tu sugar daddy, aunque la mayoría del tiempo tenga cara de estar perpetuamente estreñido. Poco después, el doctor, aún preocupado, pregunta si realmente fue el caballo quien lo pateó, y Johann vuelve a confirmarlo. Con una sonrisa nerviosa, soporta el regaño del médico, quien le explica, sorprendido, que tiene una fractura en el brazo. No sé cómo aguantaste tanto tiempo sin tratarte, le dice el doctor, añadiendo que tardará entre 4 y 5 semanas en curarse. Y ahí tenemos a Johann, deprimido y pensando que, por supuesto, esas cosas solo le pasan a él. Pobre de mi niño, su mala suerte parece infinita. Mientras tanto, el tsundere se encuentra al lado, mirando la radiografía con una aparente indiferencia. Pero no se engañen, porque el muy cínico ya está lanzándole miradas nada disimuladas al físico de nuestro protagonista. Aquí es donde empieza el desfile de fantasías cochambrosas que pronto lo asaltarán, y como buen tsundere que es, le echará la culpa a nuestro pobre Johann de todo. Solo fue un golpe, pero está herido por todas partes. ¿Se ve tan delgado?, piensa,
mientras finge revisar las heridas de Johan, cuando claramente está observando mucho más que eso. Pero bueno, hagamos como que no notamos las oscuras intenciones del tsundere. Más tarde, vemos a Johan recostado en su cómoda cama de hospital, rodeado de atenciones que solo lo hacen sentir más incómodo. Especialmente porque sabe que su jefe está gastando una fortuna en él. El doctor le ordena reposo absoluto y le informa que debe quedarse en esa habitación de lujo, a lo que nuestro Ceniciento, con una expresión inquieta, pregunta si es realmente necesario quedarse allí. Podría volver a la cabaña y descansar, dice, desconcertando al doctor, quien no entiende por qué Johan no quiere quedarse. Pero, como ya sabemos, los hombres tóxicos siempre tienen la última palabra, y esta vez no es la excepción. No hay ningún motivo. Se quedará aquí hasta que esté mejor, declara el tsundere con autoridad, sin espacio para discutir, mientras el pobre Johan se siente cada vez más frustrado, sobre todo por el hecho de que su jefe, por más millonario que sea, esté dispuesto a gastar tanto dinero en él. Pero este hombre no parece tener la menor intención de permitir que Johan se libre de sus cuidados. Yo, no creo que sea necesario quedarme en este lugar, murmura con una sonrisa forzada, intentando razonar con su jefe, solo para recibir una respuesta aún más despectiva. ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres regresar a esa sucia cabaña? Johan, indignado, recuerda cómo había limpiado esa cabaña como un loco durante horas. Pero claro, el duque no lo ve así y, para colmo, comienza a hacerse el víctima. ¿No te bastaba con hacerme quedar como un fugitivo después de atropellarte? ¿Ahora también quieres que quede como un hombre ruin que envía a un lisiado a una cabaña vieja? Y en este punto, tanto Johan como yo nos quedamos pensando, ¿qué? Johan, confuso, responde inocentemente, nunca he dicho que usted es un fugitivo. Pero Helber, furioso, no lo deja terminar, si no es así, entonces quédate. Estoy ocupado con mucho trabajo. ¿Crees que fue fácil para mí venir al hospital contigo? Y lo hace con todo el drama del mundo, gritando como si estuviera haciendo un sacrificio monumental. Pero todos sabemos lo que realmente pasa por la mente bipolar de esa bestia. Porque, seamos sinceros, ¿qué jefe normal llevaría a su subordinado a un hospital de lujo y se quedaría a cuidarlo? No nos engañemos, está claro que se lo quiere tirar, aunque el tipo aún no quiera admitirlo. Si tienes algo de conciencia, obedecerás y te quedarás aquí, ordena, sin dar cabida a réplicas. Johan, visiblemente incómodo, desvió la mirada, insistiendo en que todo ese lujo era exagerado. Esa habitación no tenía nada que ver con la que su madre había tenido cuando estuvo hospitalizada, esto, por el contrario, parecía más una suite de hotel. Yo entiendo, pero insisto, no es necesario todo esto. No gaste tanto dinero en una habitación, murmuró, provocando que los nervios de Helber llegaran al límite. Por dentro, el pobre hombre solo podía gritar, maldita sea, mientras en voz alta intentaba mantener la compostura. Detente, ¿acaso te estoy pidiendo algo malo? ¿Cuál es el problema? Por favor, deja de decir tantas tonterías. Sí, amigos, aquí apoyo completamente al tsundere. Johan debería dejarse consentir, sobre todo porque, a este ritmo, a Helber le va a explotar una vena. Nuestro tóxico solo pasa enfurecido 24/7 porque no lo dejan hacer su papel de sugar daddy. Pero regresando al tema, Johan, más terco que una mula, sigue sin querer recibir aquellas atenciones, causando que incluso el mayordomo lo mire con reproche. Helbert, ya harto, grita su nombre con enfado, mientras en su mente agrega, sí, definitivamente, esa cabaña vieja le sienta a la perfección, al punto que parece como si hubiera nacido ahí. Pero, aún así, no logro entender por qué trata de presionarse tanto. Ya sea una habitación de hospital normal o lujosa, siempre gastarás dinero. No entiendo por qué estás tan inquieto si solo basta con decir gracias, se dice mentalmente Helbert, con frustración, mirando al Ceniciento. En lugar de estar descansando cómodo en una cama decente, está encorvado en una esquina, como si no pudiera hacer nada. Se ve tan feo que ni siquiera puedo mirarlo a los ojos, pensaba, molesto. Aunque claro, ni él se cree esa última parte, porque justo después, en un arrebato de loquísima autoridad, le ordenó al mayordomo que vigilara la habitación en todo momento y que, por supuesto, impidiera que Johan escapara. Una orden absurda que dejó desconcertados a ambos hombres. El mayordomo, aunque sorprendido por la irracional petición, simplemente pensó, ¿hasta que el doctor Walker le dé de alta? Pero si solo es un empleado. Bueno, es una orden del amo, reflexionaba mientras trataba de asimilar la locura de su jefe. Sin cuestionar demasiado, respondió, entendido.
Mientras tanto, el pobre Johan solo podía mirar atónito a ambos, temblando por las drásticas medidas. Lo único que le quedaba era mirar al mayordomo con esos ojitos que podrían derretir hasta el corazón más frío, suplicando que no le hiciera caso al jefe lunático. Pero Helber, sabiendo que su mayordomo nunca se atrevería a desobedecerlo, abandonó la habitación con una aparente calma. Aunque claro, esa calma fue desmentida cuando azotó la puerta con tal fuerza que hizo estremecer a nuestro Ceniciento. Y cuando Johan desvió la mirada hacia el mayordomo, este, ya visiblemente molesto, le soltó con tono amenazante: «Espero que coopere conmigo durante este tiempo», dejándole muy claro que no debía joder con él. Y bueno, a Johan no le quedó más remedio que responder tímidamente: «Sí, por favor, cuide de mí». Y con esto terminamos la primera parte. Como verán, me tomé una semanita de descanso, jajaja, pero ya estamos de vuelta. Espero que les haya gustado el resumen de este nuevo manga. Aunque Helber sea un patán, la verdad es que hace cosas que te sacan una carcajada, es un bipolar terrible. Dice que odia a mi niño, pero se pasa media serie fantaseando con él, jajaja. Y lo peor es que le echa la culpa a mi rayito de sol, como si él tuviera la culpa de que esa bestia tenga una mente tan cochambrosa. Pero bueno, no olviden suscribirse y darle like. Con esto me despido y nos vemos pronto.